Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos nuevamente. Este es nuestro espacio Contraataque para debatir sobre las últimas noticias de nuestro fútbol colombiano, esta vez con dos frentes que teníamos abiertos, que habían despertado una gran expectativa entre ustedes, entre nosotros seguramente, que teníamos otra vez una final tan cerca, otra vez esa posibilidad del título. Me estoy acordando del video de Valderrama en este momento, porque terminamos siempre jugando como nunca y bueno. Resulta que nos ha tocado entonces un sábado con dos frentes, como les digo, un frente feliz, otro no tanto. Y vamos a empezar obviamente por el que más nos alegró en esta oportunidad, que fue el partido del tercer lugar del Mundial Sub-20. Había sido un golpe durísimo y lo hablamos con ustedes oportunamente. Esta eliminación de la final a manos de Argentina, el verdugo de siempre, en distintas categorías. Solamente en fútbol femenino las tenemos de hijas, pero en general, en el resto, estamos siempre padeciendo contra Argentina. Esta vez pues nos han sacado de esa final que era el principal objetivo de la selección Colombia en este Mundial de Chile. Ha sido un golpe muy duro, es verdad, pero la buena noticia es que se levantó el equipo cuando era, porque ha terminado entonces en ese partido del tercer puesto, como les decíamos, imponiéndose ante Francia. Francia siempre, en todas las categorías del fútbol masculino, es una potencia. No importa cómo está, no importa cómo llega, no importa cuántas figuras le faltan. Esta vez, por supuesto que tenía unas ausencias muy importantes, pero con todo y eso, es un equipo muy competitivo que terminó metiéndonos en problemas varias veces, pero pues que terminó entonces siendo esta una gran alegría para la selección Colombia, una merecida, después de un torneo que tuvo muchos buenos momentos. Y después terminamos también con la ilusión de ver al Deportivo Cali por primera vez campeón de la Copa Libertadores Femenina, este torneo que se disputa en Argentina y que pues tristemente terminó contando la historia de los últimos años. Corinthians, una de las potencias suramericanas también, nos dejó sin nada por la vía de los penaltis, un partido muy valiente, muy luchado por parte de las jugadoras del Cali, pero un final que se parece al de otros tristes y que por supuesto vamos a debatir con mis compañeros. Vamos entonces, como digo, a empezar por la noticia buena, que ha sido este Mundial Sub-20. Voy a preguntarles inicialmente, pues ya evacuados todos los problemas, los peros, los defectos que nos impidieron estar en la final. Voy a, digamos, a ceñirme solamente a este partido contra Francia y les voy a preguntar qué rescatar de este tercer lugar. Es verdad que nos va a saber a poco, porque queríamos otra cosa, pero ¿qué podemos decir que dejó esta campaña y esta medalla de bronce, digamos, que se ha ganado la selección nacional después de 7 partidos en el torneo de Chile? Voy a empezar entonces con don Andrés Abril, tratando de rescatar eso, lo que sea bueno, lo que sea favorable, lo que sea una herencia para el fútbol colombiano en el futuro. Hola Jenny, Andrés, a las personas que nos ven y nos oyen. Bueno, pues creo que César Torres cumplió su objetivo, que era jugar los 7 partidos. Se jugaron los 7 partidos, se logró el tercer puesto, se igualó la máxima participación en mundiales sub-20. Y el sabor es bueno hoy, era amargo hace unos días, pero bueno, se quedaba Colombia con el tercer puesto, un partido muy luchado, muy parejo, se gana por un error de Francia que aprovecha Oscar Perea al minuto 2 y anota. Entonces, nada, creo que es un balance positivo para esta generación frente a otras generaciones. Entonces, bueno, esperar a ver qué dejan qué empiezan a hacer en sus clubes y si van a jugar a selección mayor en los próximos ciclos o procesos. Entonces, bueno, creo que el balance es bueno, quedan buenas individualidades, jugadores que dejan un buen sabor de boca. Neisser cayó bocas, Neisser se quedó a poco de ser el máximo goleador. Oscar Perea también creo que fue un punto resaltable. Jordan Barrera pues lastimosamente se lesiona y Colombia pierde algo de fútbol, pero creo que es una figura destacada en esta selección y creo que el otro
Los otros dos podrían ser Simón García y los García, Simón y Jordan. Ujú. Yo le preguntaba, Andrés, o hablábamos antes de si era capaz el técnico César Torres de recuperar un poco de ese ánimo, porque vimos tan derrumbados a los jugadores después de esa derrota contra Argentina. Pero evidentemente sí, el grupo se levantó y logró sostenerse. Pero decíamos precisamente sobre Óscar Perea, que lo mencionaba Andrés como uno de los jugadores a seguir, a tener en cuenta para una selección mayor. Decíamos de Perea que había tenido un torneo bastante irregular y que era un poco fastidioso el tema de ver que todos se sacrificaban, todos corrían, todos ayudaban en la tarea defensiva, menos él. Esta vez ha sido la revancha de Óscar Perea. ¿Realmente usted lo vio en otra función, en otra actitud incluso? ¿O qué pasó con Perea, el autor del único gol que fue suficiente para este bronce de Colombia en Chile? Bueno, Perea yo creo que lo hizo bien hoy, ¿no? O sea, yo creo que se toma, como tú dices, se toma revancha de esos partidos opacos que tuvo en las fases finales y en uno que otro partido de fase de grupos. Entonces creo que Óscar Perea termina bien el Mundial. Creo que tenía que terminar de buena manera para que sí, sumara puntos para su equipo, para luego estar presente en el radar de Néstor Lorenzo, y creo que termina bien. Que sí, que es el jugador que de pronto no es el que más presiona, pero pues jugadores de esos abundan en todas las selecciones, ¿no? Entonces, pues creo que no es como, o sea, tampoco reprocharle eso, sino que es un jugador que también, sí, que corre, que también mete, pero pues no tanto como los no sé, Landázuri y otros jugadores que necesitan. Bueno, pero Neisser, pongamos esa comparación, ¿no? O sea, Neisser lo vimos correteando a sus centrales hoy, no hizo goles, ¿verdad? Pero estuvo todo el tiempo fajándose contra los centrales, que era un poco lo que uno pide de los atacantes, ¿no? Porque evidentemente los otros tienen una labor de marca normal. Después de los atacantes debe ser Perea el que menos influye en esa tarea de tapar la salida. Y de hecho Neisser por eso no marca gol, porque le toca hacer un trabajo más sacrificado hoy, porque era un rival complicadísimo, que tocaba taparle las bandas. De hecho en el segundo tiempo lo pasan al extremo derecho, si no estoy mal, para hacer esa tarea, y creo que ahí queda sepultada sus chances de ser goleador. Pero no, Neisser, creo que lo que te digo, Jenny, yo creo que Neisser hizo un buen trabajo a lo largo de todo el Mundial, hizo un buen trabajo hoy en cuanto al apoyo grupal, en cuanto al trabajo colectivo. El individual pues lastimosamente se fue sin gol, pero bueno, o sea, creo que es rescatable a esos muchachos que empiecen a tener esa actitud, ¿no? Esa actitud de correr, de estar ahí encima del rival, que es lo que se necesita ahora, y lo que necesitamos todas las selecciones Colombia, meter y que se dé por ahí, y pues bueno, no quiero decir suerte, pero tener la suerte de una final o de un título. Sí, claro. Ahora, pensemos también, Rochi, para saludarlo y para integrarlo en la charla, en otro tema que nos ha quedado y que decíamos, hombre, ha sido una deuda pendiente que yo creo que en este Mundial de alguna forma se ha ido resolviendo. Francia es una de las potencias europeas y siempre es un candidato al título en un Mundial de Fútbol. Y en el caso de España, pues este renacer de España que llegó a ser pues el rey en todas las categorías femeninas, masculinas, que digamos ha tenido un momento como de esplendor el fútbol de España, también es otra referencia importante. Y hemos dejado en el camino a esas dos potencias. Es como que ahora solamente nos faltaría encontrar la manera de descifrar a Argentina, porque es evidente que cuando peleamos con potencias europeas estamos un poco más mano a mano, ¿no? Hola Jenny, Andrés, todos los que nos escuchan, ven. Es algo curioso porque, o sea, contra selecciones europeas nos equiparamos y les jugamos bastante bien. Y llegamos con las suramericanas, lo que es Brasil y Argentina especialmente, siempre Colombia se bajonea en todas las categorías, en todas las modalidades. O sea, siempre ven esos dos equipos y como que, o sea, se les olvida como saber cómo jugarles. Y eso que constantemente se están enfrentando en esta parte del continente y no han encontrado esa manera de derrotarlos, pese a que
siempre Colombia tiene buen juego ante estas selecciones suramericanas. O sea, contra Argentina, Colombia tuvo un buen partido, Sí. más que todo en el No nos primer pintan tiempo. la cara tampoco. Exacto, pero no sé, al final no sé qué es lo que pasa, porque siempre se derrumban es después, ¿no? O sea, entran bien enchufados y después se derrumban, se desconcentran y pierden todo el control y en un abrir y cerrar de ojos, pues esas elecciones terminan ganando por jerarquía, porque son como más pensantes, más tranquilos a la hora de que se puede conseguir el resultado. Entonces, y es algo curioso eso de que con selecciones europeas que uno puede que le tema más porque pues, el fútbol de allá es totalmente diferente al suramericano, más rápido, más contundente a la hora de atacar, o sea, entonces no, queda como eso de que, bueno, hoy se dejó una buena sensación contra Francia y uno dice, esta selección puede haber llegado más lejos, o sea, o por lo menos mínimo un subcampeonato, y eso por muy mal que le fuera, pero, pero entonces fueron momentos, digamos, o detalles que terminaron definiendo pues el camino para Colombia hacia un tercer lugar que se logró pues al final pues como un premio consolación, dejando buenas sensaciones de un mundial, digamos, bueno a lo largo del torneo. O sea, Colombia pues estuvo bien equilibrado en, en, en todo el certamen y aunque tuvo falencias en algunas líneas, pues se lograron corregir en el camino César Torres y hasta el final pues lograron competir mano a mano con todas. Ya pues por Ujú. detalles que se definieron fue las posiciones, pero Colombia en realidad pues tuvo un buen mundial, pero sí que hace ese sinsabor de decir, nosotros los colombianos podemos hacer más cosas, pero pues falta es como creerlas y aplicarlas, porque eso es Ujú. lo puntual, aplicar a que eso salga perfecto. Entonces, pues eso es lo que yo percibí en este Mundial pues, de Colombia, que al final no termina siendo pues tan malo, pero sí queda con ese sinsabor de que falta jugar un poco más inteligente y contundente contra las selecciones suramericanas, que es como la tarea pendiente que queda. Sí. Ahora, voy a preguntarles a los dos porque me queda esa curiosidad. Yo la verdad sí estoy un poco cansada del debate porque pues, me parece como que se nos volvió un lugar común y no estamos saliendo de ahí, pero entiendo que hay un debate muy instalado precisamente después de perder otra vez contra Argentina en el Mundial, que es sobre la mentalidad de los colombianos, ¿no? Este cuento que decíamos ese día de la eliminación, que es tan harto tener que darles la razón a todos los que desde Argentina dicen que nuestros jugadores viven fuera del contexto, que ni siquiera tienen un poco la cabeza fría de encarar una situación de máxima exigencia como es una final o una semifinal. Y es bastante aburrido tener que darles un poco la razón. Pero ustedes, objetivamente, creen que en Colombia, en esta generación, no estoy hablando de hace 30 años, es esta generación, tiene problemas de mentalidad. ¿Ustedes realmente creen que esa es la razón de lo que nos está pasando, don Andrés Abril? Problemas de mentalidad. Pues yo creo que en parte, no total, pero yo creo que en parte sí hay cosas, hay pequeñas cosas que nos hacen, como tú decías, que hacen que les demos la razón a los argentinos y a otros medios y a otros países, perdón, sobre la conocida teoría del jugador colombiano, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que hay una cosa que, por ejemplo, que se ha repetido muchas veces y muchas veces y muchas veces y quién sabe hasta cuándo más vamos a repetir, es esos momentos cuando a un jugador no sé qué le pasa por la cabeza y en un partido crucial te dejas echar amarilla o te dejas echar roja y complicas todo y se pierde y generalmente le pasa a los jugadores, a los equipos colombianos. Por ejemplo, lo vimos hoy con el Cali, esa jugada de Luis Agudelo que puede haber sido gol de Corinthians, menos mal fue fuera de lugar, o sea, son jugadas que uno dice como no se entienden, son jugadas que uno dice como que lo que pasó con Rentería en la semifinal, lo que pasó con Neisser, la amarilla de Neisser contra España, que es inentendible. Ya fuera de contexto esto, lo que pasó con Duván Vergara en Racing, en Racing, la roja que se deja echar.
O sea, son situaciones que uno dice como, ¿qué pasa por la mente de estos jugadores? Y creo que en esta selección ha venido cambiando un poco esa mentalidad de estar ahí, de siempre ser sí, como los motivadores, los que hacen partidos chéveres y todo, y empezamos un poco como a competirles bien a todas las selecciones de pesadas, ¿no? España, Francia, Argentina jugamos mejor que Argentina y pues nos ganaron lastimosamente, pero creo que estos muchachos están empezando a cambiar eso, ¿no? La sub-17 femenina también lo empieza a hacer, que ojalá le vaya bien en el Mundial. Creo que todas esas selecciones y pues ahora hay que trasladarla a las mayores, ¿no? Que es como el debe de siempre, ¿no? Entonces creo que por ese lado, por eso digo que en parte, ¿no? Que están todavía pasando esas cosas, pero pues ojalá en unos 10 o 15 años, cuando estos muchachos maduren, estén más maduros, digo, porque ya son maduros, yo digo que habría que mirar eso, seriamente analizar eso de la mentalidad campeona que se ha venido hablando con pues, los señores directivos de la federación y otros entes de fútbol colombiano, ¿no? Sí. Hay un tema precisamente ahí, Rochi, sobre eso que también ha venido rondando en las redes, este asunto de que nosotros no terminamos de entender el desafío, o nuestros jugadores, mejor dicho, no terminan de entender el desafío en el que están, que siempre se quedan como en el aquí, ahora, reaccionan de una manera impulsiva, es a eso a lo que se refieren los argentinos con la falta de contexto, que resuelven siempre más por instinto que por la cabeza fría que se requiere en algunos momentos, y bien ponía Andrés el ejemplo de la tarjeta amarilla de Neisser. ¿Es eso un problema de mentalidad del fútbol colombiano? Bueno, primero que todo, la mentalidad, digamos, ganadora y tirando casi que a ser campeón se ha mejorado considerablemente en todos los aspectos. O sea, lo hemos visto en los clubes colombianos en los últimos años, como el Bucaramanga y todos que han llegado lejos y han sabido competir, pero hasta cierto punto. Lo mismo pasa en las selecciones y juveniles, mayor, o sea, en todos los ámbitos del fútbol colombiano. Y eso se ha ido mejorando la mentalidad, pero yo creo que algo que todavía falla aquí en Colombia es eso del autocontrol, tener un poco más de autocontrol, de pensar más las cosas, de ir un poco más allá de en qué puede afectar esto que pienso hacer a mi equipo o en un resultado, porque pues si los partidos van 0-0, yo tengo dominado al rival y termino de la nada dejándome calentar o dejándome llevar por una acción que me genera una amarilla y después más adelante otra acción que me genera después una roja, pues es algo ya como de saber pensar en qué momentos debo actuar para llevar a cabo, digamos, una jugada o un mensaje ofensivo a un jugador, porque pues eso es más que todo lo que pasa. El jugador colombiano siempre se sale de casillas, les dicen una cosa y ya, se calentaron, se les subió todo y terminaron después haciendo una falta por calentura. Y ahí bueno, pero para calenturientos los argentinos, ¿o no? Los uruguayos. Pero pues ellos se calientan ya después de y a ellos no les dicen que tienen falta de mentalidad. Pero es que como terminan ganando, es que eso es lo de esto, o sea, dentro de la cancha. Sí, la historia lo respalda. La historia los respalda. Sí, ellos pican dentro del campo porque saben también que en algún momento van a dejar esa semillita y que, este man lo dejé así. Y ellos también juegan a eso y ellos ya saben controlar eso. Eso es lo que no le pasa, por ejemplo, a los colombianos, no saben controlar, digamos, esas situaciones de que si me dijo algo, entonces yo también tengo que responderle peor. Bueno, ¿y cómo lo curamos? Entonces, si ese es el mal, ¿cuál es la cura? Pues porque no sé, evidentemente hay una cura. Si no, pues los uruguayos no competirían como compiten y los argentinos no ganarían como nos ganan. La cura son los títulos, calmar las ansias. Sí, es que también las finales, todo eso que respalde todo el trabajo que se ha hecho, las ansias, calmar las ansias. A finales, al final yo creo que, digamos, Colombia está que busca un título internacional por todos los lados
que eso como que termina también perjudicando un poco esa parte de autocontrol de los jugadores. Y es algo como también, digamos, para corregirlo, ya le tocas a los técnicos y a los que están detrás de esos equipos de decir, hablarles lo que más se pueda y las diferentes circunstancias de juego y las experiencias que se han estado viviendo con todos los equipos colombianos para que pues mejoren y controlen mejor esas cosas y puedan salir, digamos, concentrados 100% en todo el partido. Porque pues al final, yo creo que lo que dice Andrés es verdad, cuando se logre algún día un título, ya como que eso se va un poco a calmar y ya como que pronto puede cambiar algo más, pero pues no lo sabremos todavía porque no se ha podido ganar ese título en ningún lado. Entonces es algo que ya como que está remarcando mucho y es en eso, como en las actitudes de los jugadores colombianos, de dejarse llevar por cualquier cosa del rival y eso es al último lo que terminan aprovechando los rivales. Por ejemplo, vi a Francia y Francia dejó jugar, España dejó jugar y casi no, ellos no calientan los partidos, o sea, son partidos tranquilos. Y Colombia, ¿cómo jugó bien. Entonces es ahí es donde uno dice, o sea pues si le meten esa picardía al jugador colombiano, entonces todo se desborona en algún momento. Pues, todo anda tranquilo en todo el partido y entonces ahí sí están concentrados. Eso es lo que como que también como que analizo un poco y por eso los enfrentamientos con los europeos como que fue más tranquilo, como que se soltaron más, jugaron mejor. O sea, los europeos... El problema es que los suramericanos nos conocen. Eso iba a decir. Sí. Ese es el punto. Y por eso es que nos cuesta con Brasil, Argentina, siempre pasa lo mismo. Yo creo que ellos saben cómo somos, las mañas, las vainas, las reacciones, y por eso es que como que explotan eso, ¿no? Como que explotan ese instinto que tienen los colombianos, el 100% de los colombianos prácticamente, explotan eso, y los colombianos, pues el autocontrol, pues es, bueno, hay que calmarlo, ¿no? O sea... Bueno, pero existe, es decir, tenemos jugadores que igual no salen a esos encuentros. Para poner el gran ejemplo que es Luis Díaz, yo creo que nunca, para que usted le saque la piedra a Luis Díaz dentro de una cancha es una cosa absolutamente excepcional. Pero si salen los Daniel Muñoz, entonces te echan a Daniel Muñoz y ya está expuesto de todo el partido, o te echan a Richard Ríos, un jugador así que así de calentón. Sí, con actitud así, sí me hago entender, una actitud así. Entonces, por eso uno dice como, esos jugadores no entran a eso porque de pronto no les gusta, no sé, pero por uno pagan todos. Pagó Muñoz en la Copa América, pagamos con Muñoz por lo que pasó en la Copa América, entonces son cosas que pasan. Pero bueno, si esto no tiene manera de atacarse, entonces cada vez que nos encontremos en un mundial con un suramericano estamos destinados a la eliminación. Sí me queda la preocupación de dónde empieza la terapia. Yo la realidad sí creo que en el diagnóstico ya vamos mal. Yo no creo que Colombia tenga un problema de mentalidad. Un equipo que tiene un problema de mentalidad no es capaz de remontarle a España. Uno que tenga un problema de mentalidad real. Pues eso es uno de los problemas. El otro problema es lo que dijo Pekerman hace unos días. El tema de que hay que cambiar el fútbol colombiano desde la interna. Ese es el punto. Yo creo que ahí, por eso digo que está mal el diagnóstico. Yo la verdad no he visto la teoría de Pekerman, pero lo que sí creo es que atacamos mal el problema si estamos pensando que tenemos un problema de mentalidad. Eso tal vez lo hayamos tenido hace, no sé, 10 o 15 años, pero en estas últimas generaciones lo que no tenemos es ese problema. No tenemos un equipo sin carácter, pues eso no nos pasa. No tenemos un equipo sin ambición, eso tampoco hace tiempo que nos pasa. Incluso tenemos un equipo muy moderno que se inserta en el fútbol de élite en este momento, que es esta selección sub-20. No puedo decir que la de mayores juega a lo que se juega en el mundo, pero esta sub-20 en este mundial jugó a lo que se juega en el mundo, y me parece que ahí también tenemos otro punto en el que ya avanzamos. Luego saquemos del diagnóstico ese tema de la mentalidad, porque yo insisto que eso es un lugar común, eso no nos pasa, pero sí tenemos un tema de estructura, y yo creo que ahí también hay un problema que le estamos endilgando a una generación de pelados que en realidad no tienen la culpa de eso que está pasando. Y yo no cito a Pekerman porque insisto que no lo leí, pero sí cito a César Torres, porque él decía, no se puede creer
que uno de los mejores jugadores del mundial, de todo el mundial sub-20, que es Arizala, ni siquiera puede ser titular en su equipo. No puede ser que Julián Bazán, que es un tipo absolutamente polifuncional, o el caso de Cavadía, el mismo caso de Roiner Benítez, que jugó yo no sé cuántas posiciones durante esta Copa Mundo, no puede ser que esos jugadores no sean indiscutibles en sus equipos. Es muy evidente que si van a un mundial y la rompen como lo hicieron, evidentemente tienen las capacidades de ser titulares, pero en los clubes colombianos no hay confianza en este tipo de jugadores. O sea, Alberto Gamero hay solo uno. Entonces eso termina permeando un poco la situación, porque los jugadores se hacen grandes, es decir, se hacen mayores, esperando la oportunidad en esos clubes, para que vengan y los tapen otros treintones que cobran en dólares y no son ni la mitad de buenos. ¿Bien? Entonces ahí hay una situación que en los clubes tienen una responsabilidad. Otro punto que también pasa a nivel de selecciones es que no tenemos coherencia entre la 17, la 20 y la mayores. No estamos ni siquiera cerca de manejar la situación como sí lo están manejando, por ejemplo, en Uruguay, pero no lo están manejando hace un año, lo están manejando hace 30 años de esa misma manera. En Uruguay todas las selecciones concentran en el mismo lugar. Los que son estrellas cuando Luis Suárez era la estrella del Barcelona, cuando todas estas estrellas van a la misma, al mismo restaurante de los sub-17, los sub-15 y los sub-20, ¿no? Y eso genera un primer entorno en el que ya los muchachos saben cómo convivir con los de mayores cuando llegan, no se asustan. Lo mencionaba incluso Juan Pablo en la última oportunidad que hablábamos sobre la eliminación de Colombia. Mientras Uruguay hace una convocatoria en la que deja descansar a sus jugadores principales porque eran unos amistosos que no les iban a hacer diferencia, y terminan llevando a los últimos 8 o 10 juveniles para que vayan y se empapen de la selección nacional, para que de pronto alguno debute sin prometerles que van a jugar, pero ellos se llevan un montón de gente para quitarles el miedo a la selección mayor. Nosotros no hacemos nada de eso. No tenemos estructura de selecciones, no tenemos confianza para los juveniles en el fútbol colombiano, ni siquiera tenemos una buena estructura en DiFútbol para encontrar esos talentos desde los 10, 11, 12 años, sino que los venimos a descubrir cuando tienen 18, 19, que ahí ya están creciditos para hacer alguna intervención. Entonces, toda esta estructura que está mal armada, evidentemente está dejando un resultado que se ve en los mundiales. No estamos acostumbrados a estar aquí. Nosotros no es que todos los mundiales vamos a las semifinales. En cambio, Argentina sí. Argentina sabe cómo hacerlo. No se asustan y no se salen de contexto, porque todos los mundiales y todos los campeonatos y todos los suramericanos están disputando la final. Entonces ya lo que tienen es experiencia. Esa debe ser nuestra base. Yo creo que es lo que al final nos falta. Nos falta estar en todas esas finales. Nos falta acostumbrarnos a esto, a lo que nos trajo César Torres. A ponernos en una final y en una semifinal como único objetivo. No a darnos palmaditas. Gracias, guerreros. Gracias, guerreras. Porque eso evidentemente no sirve para nada. Lo que digo es, si no nos acostumbramos a ir a las finales, cuando llegamos vamos a hacer muy probablemente un papelón en algún punto, porque no tenemos cancha para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con entrenadores que nos lleven todo el tiempo de la mano hacia eso. Yo no creo que la solución sea traer entrenadores extranjeros para eso. No creo. Hay muchos colombianos. De hecho, todo lo importante que ganamos en nuestra historia lo ganaron técnicos colombianos, que están igual de bien formados en las mismas escuelas de los argentinos que vienen y nos cobran en dólares, y que esa es la única diferencia que al final ocurre, ¿no? Casos recientes, América de Cali, Atlético Nacional, ¿no? Siempre vienen con sus acentos y nos embrujan un poco con eso, y terminamos nosotros relegando gente muy capacitada que puede hacer una gran diferencia. Por ejemplo, César Torres. Así que creo que en temas de estructura tenemos que trabajar todavía mucho y dejar ese lugar común de verdad de la mentalidad, porque eso ya felizmente pues no nos pasa. Tenemos muchos jugadores en el fútbol internacional como para estar sufriendo a estas alturas de eso. Sí, digamos, de manera de conclusión sobre la sub-20, que como bien decía Abril, hay muchos jugadores, varios, y es importante tener varios jugadores en un radar de selección mayor. Ojalá que Lorenzo tuviera ese tino de irlos acercando de alguna manera. Tenemos 2 concentraciones más para amistosos. Pudiéramos
traer uno o dos, nadie les dice que va a jugar, nadie les dice, nadie les promete eso, pero que empiecen a saber cómo se vive dentro de una selección mayor es un tema que tenemos, en el que tenemos que evolucionar. En todo caso, como ya decíamos, este es un gran resultado porque hace 22 años que no nos pasaba en ese equipo de Reinaldo Rueda del 2003, así que tiene un gran mérito a pesar de la amargura que todavía tenían algunos jugadores, y eso habla bien de nuestro proceso, que nos duela tanto. Me parece que ahí hay entonces una buena base para pensar que nos vamos a ilusionar con más cosas después. Vamos a dar la vuelta a otro tema que también nos iba a ocupar, que es la final de la Copa Libertadores Femenina. Y aquí sí ya tenemos más tristezas para contar. Porque ha sido don Andrés Rocha otra vez el némesis, el verdugo de siempre, el que nos deja por fuera. Entendemos también que Brasil es una potencia y que tiene un desarrollo radicalmente distinto a nosotros en el fútbol femenino, pero siempre se ha dicho que el fútbol femenino es el de Colombia, es por lo menos segundo detrás de Brasil. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar siendo segundos después de esta nueva derrota que ha sufrido un equipo colombiano, el Deportivo Cali, en una definición por penaltis contra Corinthians? Otra vez digo, el verdugo de siempre nos dejó sin nada. Ay, no sé. Es que los que son los brasileños, o sea, en fútbol femenino son tan dominantes, o sea, son las reinas, los reyes del fútbol femenino, del fútbol masculino, y esos procesos que habla Jenny, que la historia pesa siempre, y Colombia ha sido potencia en fútbol femenino desde que era amateur y siempre ha sido constante en finales de Libertadores femenina, y va en ese proceso. Yo siento que todavía el fútbol femenino colombiano va en ese proceso de todavía aprendizaje, ya está aprendiendo a jugar finales, porque ya por lo menos Deportivo Cali en esta ocasión mantuvo un 0-0 contra Corinthians, la máxima campeona del certamen, las mandó hasta los penaltis. Entonces eso ya habla de un avance que así sobre la mesa parece como insignificante, pero eso en algún momento va a servir para que el fútbol colombiano femenino empiece a evolucionar un poco más y termine estallando. Se han venido haciendo procesos buenos en todos los equipos de Colombia, y Deportivo Cali es una de esas instituciones que le ha apostado, al igual que Santa Fe, en tener jugadoras de gran nivel, de selección Colombia, de exportar, de reforzarse bien, y por eso siempre han estado en las últimas campañas disputando este certamen. Ya por suerte el Deportivo Cali pues no termina llevándose, digamos, que nada, porque querían el título y estaban para ganar el título. Había esa sensación por lo mostrado en todo ese proceso de John Álvaro Ortiz. Es un buen equipo. Exacto, o sea, y viene dominando el fútbol colombiano y es merecido que esté en esa final y la haya disputado. Digamos, había la expectativa de eso precisamente, cómo le iba a salir a jugar a Corinthians, y realmente se le plantó y tuvo un par de ocasiones de que casi les hace los goles a lo último y terminan por eso ganando el Deportivo Cali. Pero entonces en esta ocasión pues falló un poco la definición, pero se jugó bien tácticamente, disminuyeron todo el potencial que tenía Corinthians, o sea, los dejaron casi que, o las dejaron casi que, o sea, mirando como un poco hacia abajo, un escalón hacia abajo, diciendo, nosotros somos potencia en el fútbol femenino, también en Sudamérica, y queremos dar aquí un batacazo. Pero al último no alcanzó pues no sé, porque la serie en los penaltis fue bastante pareja. De pronto sí faltó como más aparición de Luisa Agudelo. Sí, ahí está la clave. En una tanda de penaltis, si su arquero o su arquera no tapa uno, su equipo está condenado. La definición estuvo súper pareja, estuvo de tú a tú, y solo eso fue lo que al final como que definió, pues el palo también, pero pues en una definición errar es como algo normal que puede ocurrir en cualquier momento, pero la definición fue totalmente pareja también. Entonces
o sea, las jugadoras en su mayoría hizo su trabajo de definir, pero pues Luis Agudelo, tal vez por esa inexperiencia, porque pues Luis Agudelo pues es una gran arquera de selección, ha jugado torneos internacionales con selección, pero también, digamos, ese rodaje en Libertadores es también como que diferente. Entonces, codearse con equipos suramericanos y más de este calibre como lo es Corinthians, pues termina también siendo como algo de lapidario ahí para la arquera. Entonces yo creo Aunque Luisa lo que tienes experiencia, ¿no? sí, sí, pero no sé si también, así como lo que veníamos hablando ahorita de las selecciones masculinas y los clubes que tenemos como que ese rodaje en selección brilla y en los clubes también se da. Entonces yo creo que Luis Agudelo ha tenido mucha experiencia en el fútbol colombiano y a nivel de selecciones, pero de pronto ese rodaje en torneos continentales contra este estilo de equipos que pues que suelen jugar diferente, digamos, a una selección. O sea, una selección pues siempre toda la vida va a jugar diferente a un equipo y puede que también esa parte de experiencia le haya costado pues en esa definición. Pues, al último yo creo que sí faltó haber tapado un penalti para haber equiparado esa serie y pronto el Deportivo Cali hubiese podido estar peleando más esa opción del título, pero ese también es un sabor como amargo, pero insisto en que ya por lo menos se equiparó a un equipo potente como es Corinthians, porque en los últimos años siempre Corinthians era ganando con contundencia y por ejemplo, a los colombianos, a Santa Fe, el año pasado le ganó 2-0, o sea, le ganó pues cómodamente, por decirlo así, y Santa Fe no pudo meterle ni un gol. Y lo mismo pasó con mismo Santa Fe también por el mismo marcador en el 2021. Entonces, se ha ido cerrando esa brecha, pero pues todavía falta. Ahí el Atlético Huila, el único que lo hizo, que como que cerró esa brecha y le ganó a un brasileño, pero pues no era Corinthians. Era, sí, es Ferroviario. Bueno, pues también es una potencia, o sea, también. es meritorio, pero es diferente. Obvio, Corinthians. digamos, si yo creo que si Ferroviaria hubiese llegado en esta ocasión a la final, Deportivo Cali le gana, creo que bien, porque, no sé, Ferroviaria tiene buenos procesos también en Copa Libertadores y en el fútbol brasileño, pero no tiene tanto ese peso como Corinthians, porque es que la gran camada de jugadoras de selección están ahí o nacen de ahí. Entonces es un equipo bastante fuerte que en los últimos años ha sido dominador del fútbol brasileño. Desde que se separó de Audax, Corinthians tenía una alianza con Audax en el 2017 y empezaron a jugar la Copa Libertadores bajo esa alianza. Cuando ya, digamos, vieron que el equipo se podía generar un equipo bastante fuerte, empezaron a apostarle con todo al fútbol femenino y empezaron a dominar año tras año en la Copa Libertadores y hoy en día pues son las máximas campeonas, 6 veces campeonas y ya se ven como indestronables en estos momentos porque supo armar un buen proyecto el Corinthians allá en el fútbol femenino. Entonces eso se ha ido también reflejando. Pues Colombia ahí va, ya por lo menos pues, se les empató 0-0, que era algo como impensado hace unos años de igualarles, porque siempre Corinthians en algún momento marcaba. En esta ocasión no pudo marcar y eso es como algo a rescatar de ese subcampeonato del Cali. Ya, pero entonces don Andrés Abril nos dejaba esa inquietud sobre lo que había pasado con Luisa y queda uno entonces con la duda. Entonces al Cali le faltó contexto también, le faltó esa realidad y ese roce que bien dice Rochi sobre Corinthians para haberle hecho un mejor, digamos, una mayor oposición, porque yo la realidad es que durante el partido lo que vi es que un plan muy claro, yo creo que yo hubiera salido a hacer exactamente lo que hizo el Cali, aguantar durante 90 minutos a un equipo que se sabía que tenía muchas más armas y después dejarle toda la responsabilidad a Luis Agudelo pensando que así como ha sido resolutiva antes,
pues lo fuera esta vez también, así como lo fue en la final de la última liga, por ejemplo. Pero entonces a este Cali le faltó ¿qué? ¿Qué les decimos? ¿O mentalidad o contexto o suerte o qué? Pues Jenny, yo creo que, o sea, pues con respecto a la jugada, pues yo diría que sí fue una desconcentración, porque pues un partido no dura 75 minutos, dura los 90, hay que estar concentrado los 90 minutos sí o sí. Entonces esa jugada pues medio rara. Ya pues lo de siempre, ¿no? Con los equipos colombianos no hay suerte en los penaltis, creo que es el talón de Aquiles del fútbol colombiano, ¿no? Bucaramanga, de la selección Colombia sub-20 el año pasado. Once Caldas. ¿Cuántos penaltis hemos perdido? No sé cuántas tandas hemos perdido. Creo que el Cali habrá roto la racha de malas tandas en la semifinal de la Libertadores. Pero no sé, creo que no hay suerte. El palo esta vez de Kelly Barwen y se acabó, ¿no? O sea, mete Corinthians los cinco penaltis. Y ya creo que a Luis Agudelo, o sea, Luis Agudelo sí tuvo una muy buena Libertadores femenina pese a esto, pese al error del casi gol. Entonces, pero siento que no sé, que le falta como determinación al momento de los momentos cruciales, ¿no? Porque lo que venía hablando ahorita del año pasado con la sub-20, no, contra Holanda tampoco tapó ningún penalti, ahí bueno, en ese caso roto al mundo esa tanda de penaltis de cuartos de final, y ahora esta vez, ¿no? Nada, los 5 penaltis atrás anotados, no se le vio con confianza, no se tiró a ningún lado, no sabía, siempre la cobradora de Corinthians sabía dónde se iba a tirar. O sea, creo que es un tema, creo que ella sí, creo que es del futuro de la futura arquera de la selección de mayores, no lo tengo claro, pero le falta mucho trabajo todavía. Ella es joven, es muy joven todavía, entonces creo que le hace falta trabajo, pero creo que el Cali tiene una base enorme para otra vez volver a la final del otro año y esta vez ganarla. Creo que esta experiencia le va a servir para eso, para reforzarse, para volver otra vez a conquistar la liga, o bueno, pelear contra Santa Fe o quien llegue a la final y volver a la Libertadores femenina y ser protagonista. Creo que eso está muy claro, es el mejor equipo del fútbol colombiano femenino en la actualidad y siento eso, ¿no? Siento que te dé las figuras, bueno, esperar que no se le llenen las figuras, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? Muy probable que Luisa se vaya para el exterior porque pues ojalá. Sí, ojalá, claro. Porque ahí está el roce internacional que está pidiendo Rochi para esa arquera. Y también para ir pensándola, para ponerla en el Mundial de Femenino, ¿no? En 2027 creo que ir poniéndola porque, pues sí, Colombia tiene a su arquera, pero creo que puede... A Tapia. Tiene a Tapia, tiene a Cata Pérez haciendo fila, pero la arquera de la selección nacional tiene que ser ahora, sin tenerle tanto miedo al talento joven que decíamos ahorita, sin seguir teniendo a eso, la arquera en términos de calidad y de confiabilidad y además de necesidad del fútbol colombiano tendría que ser Luis Agudelo. Eso sí es verdad, más allá de que en esta oportunidad no haya tenido el tino para llegar a ninguno de los penaltis de Corinthians. Yo lo que lamento también, Rochi, es que hubo un tramo del partido en el segundo tiempo, unos 15-20 minutos, que la realidad es que Cali perdonó a Corinthians y se hubiera ahorrado esa posibilidad de llegar a la definición por penaltis. Y ahí sí tal vez nos falta un poco, ¿no? Digamos, cambiar un poco el modelo. Yo entiendo que el libreto era muy claro en que se iba a salir a aguantar a un equipo con tanto recurso, pero llegó un punto que Corinthians estaba agotado, que se veía que les costaba pasar de la mitad del campo, y en ese momento tuvimos 2 o 3 ocasiones y otra vez no definimos. Es que yo creo que el Deportivo Cali tuvo que haber aprovechado, o sea, Corinthians se cansó en todo el partido de ser protagonista y intentar, sacó varias veces figura a Luis Agudelo en el tiempo reglamentario y se cansó, o sea, bien lo dice Jenny, o sea, llegó un momento en que se agotaron de tanta intensidad que estaban jugando por buscar ese gol, que no lo lograron. Entonces creo que ahí de pronto la orden sí hubiese sido, este equipo está como un poco acabado, intentemos como hacer otra cosa. De pronto fue como cambiar un poco ese esquema de ir más al ataque, y de hecho en las ocasiones que tuvo el Cali, pues
estuvo cerca de anotar y fue casi sobre el final del partido, ya cuando Corinthians estaba ya muerto. Entonces, yo creo que sí hubiese sido bueno haber probado un poco más a Corinthians en ese momento del partido para haber hecho más daño y no haber que sufrido tanto hasta los penaltis, porque pues al final eso termina siendo suerte y la suerte esta vez pues no acompañó al Cali. O sea, de todo lo que yo vi, o sea, creo que fue suerte lo que dejó al Cali sin el título. Y algo que estaban hablando ahorita que Cali exporta o que pronto se le pueden ir varias jugadoras, y es que el Cali me hace referenciar a lo que estaba hablando ahorita de Corinthians, que tiene un buen proceso, que le apostó a un proceso sólido en el fútbol femenino, y siento lo mismo con el Cali. Siento que el Cali está metiéndole mucho la ficha al fútbol femenino formativo y también está aprovechando esas camadas que hay, por ejemplo, allá en el Valle de la Sarmiento y todos esos equipos que sacan figuras de Orso Marzo. Entonces, esos equipos tienen buenas bases y el fútbol del Valle es bastante potente en el fútbol femenino hoy en día y el Cali está aprovechando en traer esas figuras o traer esos talentos y ponerlas a jugar temporada a temporada en el fútbol profesional y por eso hemos visto constantemente que el Deportivo Cali se elevan figuras, pero en la siguiente temporada vuelven y son protagonistas de la liga femenina porque saben captar esos talentos de allá que hay en el Valle y traerlos y consolidar un equipo otra vez competitivo y que pues ahí se está viendo el reflejo que ya 2 veces consecutivas en una Libertadores siendo protagonistas, pues es un trabajo bueno que si siguen así, pues puede que sean de pronto una potencia en el fútbol colombiano a futuro. Ahorita lo es, digamos, Santa Fe y Cali son los que están mandando la parada, pero es algo puntual que yo quería rescatar del Cali porque está haciendo de verdad un buen trabajo y comparado con lo de Corinthians puede que le funcione, digamos, a futuro. Pero eso era como lo que quería decir de esa parte y ahorita que pues, fue suerte al final lo que costó eso sí, Bueno, sí sí. quedó la El sensación de que trabajo es depender menos de la suerte, ¿no? De aquí en adelante, la tarea es no dejarle tanta tarea, tanta influencia a la fortuna a la hora de llegar a esto. Pero digamos que Andrés nos da un buen cierre sobre el tema, porque evidentemente estamos hablando de dos realidades muy diferentes. Cuando analizamos el tema de los hombres, de los jugadores que fueron terceros en el Mundial Sub-20, pues tenemos ya un diagnóstico muy claro que no pasa ni por el talento, ni por esa posibilidad que antes teníamos, que era tan reducida de mirar de dónde sacamos jugadores, ahora tenemos muchos, y eso también pasa por el trabajo de los clubes. El problema es que solamente está restringido a los clubes. Ojalá que DiFútbol hiciera su trabajo y encontrara otros talentos, porque lo que hacen los clubes a nivel de clubes es bueno, pero no puede ser lo único a la hora de estructurar equipos juveniles. Ahí tenemos un problema administrativo importante. Distinto es lo que ha pasado en el fútbol femenino, porque hemos tenido clubes como Santa Fe, como el mismo Cali, como el América también, incluso ya mencionaba Andrés otros equipos del Valle, que de verdad auténticamente han apostado por el desarrollo del fútbol. Es que el fútbol femenino es tan nuevo que estamos caminando apenas hacia donde tendríamos que estar dentro de unos años. No podemos pretender que hoy nos levantamos potencia, porque el fútbol femenino existe desde el 2017, la primera liga, o sea, existe formalmente. Entonces tenemos un desarrollo que básicamente es joven, es corto, pero que claramente está dando unos pasos muy hacia eso que pide Andrés, que son los procesos, ¿no? Ojalá que el proceso de Cali también se acompañara de pagarles el salario a tiempo y no en medio de la Copa Libertadores, cuando ya estaban allá en Argentina con recursos propios, como pasa muchas veces con los deportistas nuestros, tratando de abrirse camino allá porque no les pagaban el salario al que tienen derecho porque son jugadores profesionales. Ojalá esas cosas no terminen conspirando contra una voluntad que es clara y que es evidente de un club de apostar por el fútbol femenino, pero sí es muy claro que ya en la cancha estamos hablando de una segunda fuerza importante en Sudamérica
que es la colombiana. Estamos realmente en el segundo lugar del podio, que no es cualquier cosa si nos comparamos con Brasil en términos de desarrollo, que puede ser mejor, claro, pero estamos muy por encima de otros países que siempre han tenido buenas referencias y mucho talento. El mismo Argentina, por ejemplo, no nos hace sombra en el fútbol femenino. Fútbol femenino. Exactamente, el fútbol femenino no nos hace sombra. Entonces, es diferente la realidad. Ojalá, digo, que podamos mantener esa vocación, esa voluntad, que mantengamos una liga de 9 meses también. Es una señal de crecimiento y de estabilidad para las jugadoras que pueden vivir ahora sí buena parte del año solamente de este deporte. Es muy obvio que estamos dando unos pasos firmes y que estar en las finales de la Libertadores de manera frecuente y ser protagonistas de esto con nuestros equipos, con distintos equipos, digamos lo de Santa Fe, lo de Cali, pero hay otros equipos que también el América recientemente jugó una final de Copa Libertadores, así que ahí hay un potencial más grande de crecimiento. Ahora, si los comparamos los dos, estamos hablando de disputar títulos, estamos hablando de semifinales, estamos hablando de finales, estamos hablando de un paso que ya dimos adelante, y por eso tengo tanta fe en esta generación. Antes estábamos contando que en la primera ronda nos eliminaron, como a Brasil en el Mundial Sub-20, en este. Imagínense lo que ha de ser la hecatombe del fútbol brasileño para que en un sub-20 los eliminen en primera ronda. No importa si era el grupo de la muerte, no, eso es intrascendente, porque eso a Brasil no solía importarle. Y miren lo que está pasando ahora con ese desarrollo. Mientras ellos están dando ese paso hacia atrás, nosotros lo dimos hacia adelante. Y eso tiene que ser una buena razón, o al menos una razón de ilusión sobre lo que se está haciendo bien. Insisto, el gran capital de Colombia en términos de fútbol es el talento, eso no nos falta nunca. Ahora lo que necesitamos es darle estructura a todo ese talento que estamos produciendo en el fútbol masculino y el femenino. Esto entonces es lo que queríamos resumirles sobre estas últimas noticias que hemos tenido en el fútbol internacional, este tercer lugar de Colombia en el Mundial Sub-20 y esta derrota del Deportivo Cali en la final de la Copa Libertadores. Nos vamos a encontrar, por supuesto, en más ocasiones y van a ser nuevas excusas. Me da mucha felicidad contarlo porque viene el Mundial Sub-17, así que vamos a ocuparnos también de la presentación, que esperamos que sea igual de buena, de la selección nacional, y vienen también unos cuadrangulares que ya se anticipan de infarto. Yo no sé si eso es bueno o es malo, no sé si estamos igualándonos por lo bajo o por lo alto, pero la realidad es que está todo tan abierto que seguramente pues nos vamos a encontrar con ustedes para hablar un poco de todo lo que viene en esa definición y en todas las noticias del fútbol colombiano e internacional. Gracias entonces para mis compañeros por todos los comentarios que han hecho en esta conversación. Gracias a don Carlos Solano, como siempre, por correr a nuestro ritmo en la parte técnica, y gracias a ustedes que nos regalan tan generosamente su tiempo. Como siempre, mil y mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.